Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador, hace muy pocos días, en forma casi inmediata, a la elección de Daniel Noboa. Habíamos hablado con el economista Flores y había descrito en forma muy objetiva y detallada el escenario bastante complejo en materia económica que enfrentaba el nuevo gobierno. Han pasado ya algo más de 8 días, economista Flores. Se han visto algunas acciones de los dos futuros funcionarios electos, presidente y vicepresidenta de la República. ¿Cómo está su percepción con respecto a la forma en que están acometiendo esta complejísima tarea? Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted y toda la gente en la estación. Y por cierto, un saludo afectuoso para quienes nos miran y escuchen. Bueno, yo creo que todavía no se puede adelantar nada hasta ver quiénes son los funcionarios que se van a encargar de las diferentes áreas y sobre todo conocer cuál es el plan de trabajo que van a llevar adelante. De hecho, hay cosas imprescindibles que no se pueden soslayar. Una de esas es la situación de la economía, que literalmente va a quedar en ruinas, hablando fiscalmente en ruinas, con un desfinanciamiento para el próximo año de unos 10.000 millones de dólares, lo cual significa un 8.2% del PIB, es un desfinanciamiento bien grande. Eso significa que hay que conseguir créditos por 10.000 millones de dólares, la mitad de los cuales irán a pagar deuda vieja, es decir, nueva deuda para pagar deuda vieja, y la otra mitad directamente al presupuesto del Estado. Uno de los aspectos que significan problemas para el Ecuador, porque en estos mismos momentos al Ecuador, por diferentes razones, les resulta muy difícil conseguir financiamiento, y su financiamiento en esas proporciones. Tendrá que el Ecuador acercarse con mayor fuerza, con mayor insistencia a instituciones como el BID, el Banco Mundial. No le estoy hablando del fenómeno del niño, no están incluidos en los 10.000 millones. Acercarse a los multilaterales para conseguir todo el financiamiento posible. Siempre hay financiamientos multilaterales. Y claro, una de las preocupaciones es que conseguir más financiamiento vía interna va a secar la demanda interna y eso tiene un efecto negativo sobre el consumo. Y cuando tiene un efecto negativo sobre el consumo se reduce o se contrae. Nadie contrata mano de obra porque las ventas son afectadas. Entonces todo va con todo. Y ahí que es importante ver cuáles son los planes de trabajo que tendrá sobre todo el Ministerio de Finanzas y qué es lo que le propone al país. Hay elementos básicos de los que no se pueden escapar. Este es uno de ellos. El otro es buscar la renegociación de la deuda interna. No buscar, sino renegociar, reestructurar, diferir los pagos de la deuda interna, que se lo puede hacer para liberar importantes recursos, que ha sido una de nuestras propuestas. Y claro, paralelamente trabajar en el diferimiento de pagos de la deuda externa. Habrá que conversar con el Fondo Monetario como lo hizo Argentina, porque le estamos debiendo al Fondo Monetario 8.100 millones de dólares, Gustavo. Y antes del señor Moreno no debíamos un centavo. Ahora debemos 8.100 millones de dólares porque no se usó la Reserva Internacional cuando podría haberse usado prudentemente. Y en lugar de tener deuda interna, quienes dirigieron la economía prefirieron tener esta deuda externa con el Fondo Monetario, que además vino cargada de toda la condicionalidad usual del fondo. Argentina ha obtenido un nuevo crédito para pagar el propio fondo y ha renegociado el crédito que recibió Macri por 46.000 millones de dólares. Bueno, aquí el Ecuador tiene que hacer algo parecido, porque no tiene cómo pagarle la cantidad que le está debiendo. Flores, al referirse usted a multilaterales, se refiere al Fondo Monetario Internacional, a Banco Mundial, a Banco Interamericano de Desarrollo. Al Banco de Pagos, a la CAF, sí, a todos ellos. Entonces hay que buscar, le digo, que son fuentes de financiamiento generalmente satanizadas aquí en el país, porque por lo general vienen con condiciones de la mano. Bueno, la condicionalidad de los multilaterales, sobre todo del Fondo Monetario, en buena parte también del Banco Mundial, es conocida. Así operan estos organismos.
Hay necesidad de saber si es que el nuevo gobierno piensa intentar un nuevo acuerdo con el fondo. Yo lo veo un poco complicado, no imposible, pero complicado. Porque si fuese así, habrá que ver cuáles son las condicionalidades. A mí me preocupa lo que ahora está proponiendo uno de los asesores del nuevo gobierno, ¿no?, que ha sido reconocido como asesor del nuevo gobierno, en términos de lo que está pasando con los aportes a la seguridad social. Y no solo los aportes a la seguridad social, sino los llamados subsidios a los combustibles, que no son subsidios a los combustibles, pero que aquí se los llama así. La economía ecuatoriana no resiste ese tipo de ajustes que está proponiendo el asesor del señor Noboa. Y yo creo que muy mal haría él en oír ese tipo de consejos. Le generaría problemas, sin duda, problemas inmediatos con ruptura de la paz social. Y no creo que la Asamblea le apruebe ninguna modificación a esa ley que se aprobó en el año 2001, por la cual el Ecuador, el Estado ecuatoriano, tiene que pagar el 40%, el equivalente al 40% de las pensiones jubilares. Eso es muy difícil de aprobar en la Asamblea. Y por otro lado, el levantamiento del subsidio de los combustibles así a secas, tampoco veo posible, ¿no? Causaría un polvorín, que es lo que está proponiendo el asesor. Entonces hay que tener cuidado. Economista Flores, muy buenos días. Le escuchábamos a Verónica Abad, la vicepresidenta electa, vicepresidenta de la República, confirmando que en los primeros 100 días de gobierno se llevará a cabo una consulta popular. Dijo que ya estaban trabajando en las preguntas que pondrán a consideración de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Se ha dicho que entre los temas estarán los de seguridad como prioritarios, pero también los temas económicos. Trascendió por ahí que podría tratarse de una reforma tributaria. ¿Considera usted que efectivamente es oportuno realizar en este poco tiempo de gestión que va a tener el gobierno de Daniel Noboa, convocar a una consulta popular e incluir temas económicos? Y de ser así, ¿qué temas económicos podrían o deberían incorporarse? Bueno, yo siempre considero que es bueno consultar al pueblo, ¿no? Y oír lo que dice el pueblo. De manera que yo no tengo ninguna opinión en contrario a la consulta que ha anunciado el nuevo gobierno o los nuevos mandatarios. Y creo que debería hacerse. Lo importante es ver los temas que se van a consultar. Hay temas cruciales que se pueden consultar. Por ejemplo, este tema de la seguridad social. Miren, el Estado ecuatoriano actualmente no está en capacidad de pagar los 2.400 millones de dólares, un poco más del 40% que significan los aportes al seguro social. Ni ahora ni podrá hacerlo mañana. Pero de ahí a eliminar de un plumazo este beneficio que tienen los trabajadores y los jubilados, hay una enorme distancia. Lo que hay es que buscar otros caminos. Yo quisiera oírles a estos señores neoliberales que destruyeron la economía ecuatoriana. Son ellos mismos los que están ahora nuevamente tratando de llegar a las delicias del poder. Yo quisiera oírles alguna vez alguna propuesta que tenga que ver, por ejemplo, con eliminar, a nuestro juicio, más o menos 1.500 millones de dólares del gasto tributario, que innecesariamente, sin necesidad, favorece a las grandes empresas sacrificando el cobro de impuestos y aranceles, reduciendo de impuestos o no cobrándolos. Quisiera alguna vez oírles ese tipo de propuestas. Nunca harán ese tipo de propuestas. Quisiera referirse alguna vez a la ola migratoria, esta nueva ola migratoria dolorosa que enfrenta el Ecuador, con 300.000 personas. Lo que saben hacer es proponer este tipo de medidas. Eliminemos de un plumazo el 40% de los aportes a la seguridad social. Y además no se olvide que no son solo los aportes a la seguridad social, sino también los pagos que debe realizar el Estado ecuatoriano por los servicios de salud. Esa es una deuda que supera los 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay que resolver esos dos problemas, el del 40% y de los pagos a los servicios de salud, a los servicios de salud derivados por el 10, que son cuantiosos, pero no eliminarlos. Hay que buscarles un financiamiento. Y ahí me parece que sería importante consultarle al pueblo ecuatoriano, explicarle las cosas para asumir responsabilidades.
Me parece realmente lamentable que quienes llevaron la economía al estado en que se encuentra, mire, en todos los indicadores económicos. Ayer estuve haciendo una revisión por un trabajo que estoy escribiendo. 65% de la población económicamente activa está desempleada. Por eso no hay suficientes aportantes. Porque no se preocuparon estos caballeros de impulsar el crecimiento de la economía. En 6 años la economía creció en promedio anual medio punto del PIB, cuando debe crecer 5 puntos del PIB. Estos caballeros llevaron la deuda pública a $80,000 millones. Eso significa un 67% del PIB. Y como que hay gente que le gusta decir que fue Correa el que multiplicó la deuda pública, no es verdad. El que multiplicó la deuda pública fue Moreno. Correa dejó la deuda pública en 39% del PIB. Esa es una realidad que la publica el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Los caballeros le han llevado al 67%. Pero no solamente que la economía no creció, que multiplicaron la deuda, sino que no hicieron nada para reducir la pobreza. El 10.8% de la población ecuatoriana ha crecido la pobreza crítica. El 10.8% de la población ecuatoriana sufre pobreza crítica. El 30% de la población ecuatoriana sufre pobreza por ingresos y el 40% de la población ecuatoriana sufre pobreza multidimensional. Nada hicieron para poderla disminuir. Y no la podían disminuir porque aplicaron una letal austeridad, dizque para poner la casa en orden. Y lo que han hecho es dejar una economía que necesita 10,000 millones de financiamiento, de los cuales más o menos 5,000 corresponderán al déficit fiscal. Y ahora nuevamente están tratando de encaramarse en las delicias del poder para dirigir la economía, porque les encanta estar cerca al poder. Bueno, finalmente ellos saben a quién sirven y por eso les gusta estar cerca al poder. Pero creo que ahí estamos todos los demás ciudadanos. Con respecto al tema que usted tocó colateralmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, justamente habíamos transmitido recién declaraciones de lo poco que habló sobre este tema el actual presidente elegido Daniel Noboa y de lo que ha dicho también Alberto Dajic. Es un tanto contradictorio todo lo que se ha venido señalando. Al inicio Noboa habló de ajustes a la edad de jubilación, pero luego se retractó. Ha señalado también que devolverá la liquidez al IES, después dijo que mantendrá la actual jubilación, esto lo hizo a través de comunicados, y también dijo que recomprará los bonos que gobiernos pasados le tocaron al IES como otra de las medidas para devolverle la liquidez a la entidad. Y otra de las ofertas concretas que hizo con respecto al IES es el de garantizar un salario mínimo vital como jubilación. ¿Qué es lo que cree usted, sumando a esto las declaraciones de Alberto Dajic, lo que realmente hará, cuál será la posición de este nuevo gobierno con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Ya, el equipo económico tras de todo esto es el que lidera a Augusto Latorre. Ellos son los neoliberales que estuvieron a cargo de la economía ecuatoriana desde el gobierno del señor Moreno, continuando con Lasso, y los que quieren estar ahora también en el gobierno del señor Noboa. Lo que usted acaba de decir, esas propuestas son irrealizables. Nada de eso va a suceder. A ver, veamos rápidamente. Esto de que va a devolver la liquidez al Seguro Social. El Estado ecuatoriano le debe por bonos del Estado 8,000 millones, pero esos bonos del Estado son un gran negocio para el IES, porque el IES no tiene dónde colocar su liquidez, es decir, y recibir la tasa de interés que está recibiendo por parte del Estado. El Estado jamás ha dejado de pagarle el capital y los intereses. Cierto es que el Estado... ¿Cuál es la tasa de interés, si es que nos puede ilustrar? ¿Cuánto le paga el Estado por eso? Son diferentes bonos, pero deben estar alrededor del 6 o 7%. No, eso es bastante mejor que recibir 0,5%. El Estado ecuatoriano nunca ha dejado de pagar sus intereses, nunca ha caído en mora los intereses. Lo que ha hecho es renovar el capital, porque esta es una economía que no crece, pues, ¿no? Entonces, esto de decir voy a devolver la liquidez al IES, no hay forma de hacerlo, no tiene con qué. Vamos viendo, $450 la jubilación mínima para las personas que llegan a la edad de jubilación. Imposible de hacerlo. No digo que no sea justo. Para empezar, hoy en día, la jubilación promedio, es decir, todos los jubilados, la plata que se destina a los jubilados, que son como $5,000 millones, ¿no?
dividido para el número de jubilados, da una jubilación promedio sobre $600, cercana más bien a $700. Pero ahí están metidos los que tienen una jubilación inferior a $450. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata para pagarles a los jubilados $450? Salvo que esté pensando crear algún impuesto o algunos impuestos. Pero por lo menos de fuentes conocidas, imposible hacer eso. No hay el dinero. ¿Cómo va a haber el dinero si el ministro de Finanzas lo primero que tiene que comenzar a hacer desde el día 1 es buscar $10,000 millones para el presupuesto del Estado del año 2024, que es prorrogado del año 2023? Ahora, pero este tema de la jubilación no es directamente del Estado. Esto tiene que financiarlo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, pero la oferta no fue esa. La oferta fue dar la plata para que se pague $450. El IES tampoco tiene el dinero para poder hacerlo. ¿Cuánto significaría en total esa oferta? ¿La ha estimado usted? No es fácil estimarla. Estoy haciendo ese trabajo. No es fácil de estimar porque hay que ver quiénes son exactamente los que están recibiendo menos de $450. Una primera estimación arroja una cifra descomunal que prefiero confirmarla. Pero en todo caso es una oferta sumamente cara. Luego tiene el bono a las mujeres embarazadas, es decir, el segundo bono de $60, que el bono ya existe. Entonces, cuando uno dice, a ver, y en los cálculos que yo le dije al principio, de cuál es el financiamiento que se requiere, no está nada de esto, ¿no? Porque yo creo que nada de esto va a pasar. Esas son las cosas que a veces dicen los políticos de la campaña. O por lo menos es muy difícil. No quisiéramos irnos del IES. ¿Usted lo que considera es que el IES va a seguir a la deriva entonces? Bueno, en lo que tiene que ver con las ofertas de campaña, que es lo que estamos hablando, yo no veo forma de llevarles a la práctica, salvo que se creen aquí una serie de impuestos para masacrarle a la gente, que tampoco me parece probable, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el IES? Mire, hay algo que sí se tiene que resolver aquí, y que el Foro de Economía lo ha planteado desde el primer año del gobierno de Moreno en nuestros escritos. Son los famosos 2.400, no, en esa época no era 2.400 millones, pero el 40% de aporte a la seguridad social. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar para ubicar bien el financiamiento, porque al Estado no le alcanza la plata para eso. Pero en cambio sí le alcanza la plata para conceder subsidios a quienes no deben. Le hablaba del gasto tributario. Ese gasto tributario en el año 2021 fue $6.300 millones. Esto significa los impuestos se dejan de cobrar o las deducciones o reducciones de los impuestos. No todo el gasto tributario es malo, porque ahí están los bienes y servicios que tienen tarifa cero, ¿no? Entonces, no es que se puede eliminar el gasto tributario, como he oído algunos analistas que dicen, sin tener razón en lo que están diciendo. Pero sí se puede cortar ahí aproximadamente 1.500 millones a empresas que están, grandes empresas que reciben beneficios que no los necesitan primero. Y luego que se comprometieron a través de contratos con el Ministerio de la Producción a realizar inversiones y a generar empleo a cambio de estos beneficios. Permíteme con un dato con respecto a esto que nos señalaba uno de los expertos en energía aquí en Ecuador. Argumentaba de que en una reportaje, una investigación de la revista electrónica Plan B, se demostraba que una de las grandes mineras en el Ecuador recibe más en subsidios a los combustibles que lo que paga en regalías al Estado. Es verdad, y además hay un reportaje que lo publicó también Primicias, ¿no? Y, como usted dice, Plan B, yo leí ese trabajo y lo subí a mi Twitter también. Bueno, ahora no se llama Twitter, sino X. Y es verdad. Entonces, en el momento, ese tipo de cambios no proponen los neoliberales. No es que esto no es gratis. No es que están haciendo por amor a la patria. No, pero ese tipo de cambios nunca les oirá que propongan. Lo que proponen ellos es alzar las contribuciones de los trabajadores, las aportaciones al IES. Nunca les oirá decir que el problema central radica en que aquí en el Ecuador solamente hay trabajo para el 35% de la población económicamente activa, o sea, 35% de la fuerza laboral, que el otro 35% no tiene trabajo formal y por lo tanto no aporta. Entonces es un problema de pocos aportantes.
Quizás de la mano está también el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En algún momento se hablaba o había sectores que decían que el Banco del Pacífico en esta propuesta de venta debería entregársele al BIES, y que esto incluso podría ser una forma de pago de estas deudas que mantiene el Estado con la Seguridad Social. ¿Cuál es la situación del BIES y qué debería pasar con el BIES? Bueno, el BIES es una institución que marcha bien. El seguro recibe más de 5.000 millones de dólares al año. Es la institución más rica que tiene el Ecuador, pero también la que tiene más necesidades y demandas. Entonces, el problema, le vuelvo a insistir, está en que hay pocos aportantes. ¿Por qué? Por la falta de empleo formal. Hay unos cuantos aportantes voluntarios, pero el empleo formal solamente corresponde al 35% de la población económicamente activa. El otro 65% no aporta porque no tiene trabajo formal. Entonces, este es uno de los temas cruciales que afecta a la liquidez de la seguridad social en general, la falta de empleo. Entonces, el origen de los problemas está en la falta de empleo. Le voy a señalar un caso concreto. Si usted mira a los países europeos, el desempleo ahora que está alto está alrededor del 5%. Pero de la fuerza laboral, el 95% tiene empleo. Entonces hay 95% de personas que forman la fuerza laboral que aportan a la seguridad social. Y tienen una seguridad social con suficientes recursos. Algunos incluso tienen una seguridad social muy rica, ¿no? Aparte de los aportes que realiza el Estado, como es el caso de Noruega, por ejemplo, ¿no? Aquí sucede lo contrario. Aquí solamente el 35% tiene trabajo. Entonces, este es el problema sustantivo de la economía ecuatoriana. La pobreza, la falta de crecimiento, lo que estuve señalando hace un momento. Eso es lo que tiene que tocar este gobierno o cualquier otro gobierno, o los gobiernos que vengan después. Es decir, incrementar la oferta de trabajo en el Ecuador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo. Pero el Ecuador, entre las cosas que hicieron estos caballeros neoliberales, desaparecieron la inversión extranjera. No hay inversión extranjera actualmente en el Ecuador. Han publicado una cifra diciendo que hay 700 millones. El año pasado, 700 millones es un canje contable que el Ecuador hizo con Uruguay, pero no ingresó $1 al Ecuador. Entonces, la inversión extranjera ha desaparecido. La inversión nacional está estancada. ¿Y cómo no va a estar estancada con semejante inseguridad que hay en el país? Y con una demanda que se contrae, es decir, menos. Cuando se demanda menos, se produce menos. O por lo menos la gente, los empresarios no quieren comprar máquinas, no quieren aumentar la producción. Y lo más grave, destruyeron la inversión pública. Es cuestión de ver las cifras que publica el Banco Central. Entonces, por eso tenemos el nivel de empleo que tenemos. Ellos declararon un fetiche al déficit fiscal, dijeron que iban a poner la casa en orden y eliminar el déficit. Economista Flores, moviéndonos un poquito al lado, pero siempre dentro del mismo tema, usted en la entrevista pasada acusaba al gobierno de Lasso de haber postergado sus obligaciones con proveedores del Estado como una de las formas de no desfinanciarse. Quisiera dentro de esa visión preguntarle qué tan pertinente es esa millonaria inversión en equipos militares que anunció el ministro de Defensa, $700 millones, pero que tendrá que pagarlo el próximo gobierno si es que se lo llega efectivamente a realizar. Entendemos que en la marcha se estarán haciendo compromisos con los proveedores de armas. Es indiscutible que Ecuador necesita mejorar en términos de seguridad, pero ¿qué tan pertinente y justificada sería esa inversión? Mire, yo en algún momento, mientras fui ministro de Finanzas, formé parte del Consejo de Seguridad. Y bueno, las cosas que se tratan ahí son secretas por obvios motivos, pero si las Fuerzas Armadas están diciendo que requieren esos equipos, hay que respetar esa decisión y ese pronunciamiento. Siempre hay razones importantes para aquello. A lo mejor no es el momento más oportuno el actual, y ciertamente no lo es. Pero primero está la seguridad de la patria y en general los análisis que hacen los organismos competentes a nivel de Fuerzas Armadas. De manera que habría que conocer cuáles son los informes. Hoy tenemos esta amenaza del narcotráfico. Por ejemplo, la Armada Nacional necesita lanchas rápidas y necesita renovar buena parte de sus existencias en lo que se refiere a armamento para realizar un mejor control. Las Fuerzas Armadas también lo requieren para realizar un mejor control, no solamente del contrabando, de las fronteras, en fin,
sino de esta amenaza terrible que tenemos en el Ecuador y que mata y asesina a la gente y destruye la economía. De manera que yo no podría hacer un pronunciamiento sin conocer exactamente lo que dicen esos informes, que como le acabo de decir, son informes secretos por la seguridad nacional. Ahora, siempre el Estado ecuatoriano, siempre, lo que sí le puedo decir es que siempre, permanentemente el Estado ecuatoriano ha dedicado algo del presupuesto del Estado a este tipo de gastos, que son gastos de inversión en realidad, porque además los equipos se van chatarrizando o van perdiendo vigencia o se vuelven obsoletos, ¿no? Lo mismo ocurre con la policía. Mire, por ejemplo, los vehículos de la policía rápidamente se deprecian y se destruyen por el uso y además la falta de cuidado y mantenimiento. Entonces hay que renovarlos. Pero ese es un tema importante. La modernización de los puertos, ¿no es cierto? Las exigencias para modernizar los puertos, para detectar las drogas, en fin. Algo que yo me atrevo en este caso a sugerirle al señor Noboa es que él debería formar una comisión de alto nivel. Es desagradable hablar de esto del alto nivel, pero por alto nivel quiero significar gente preparada, para empezar que hable bien inglés. Por gente preparada, gente con conocimiento y experiencia, para desplazarla, no hablar con el Fondo Monetario, sino con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a pedir ayuda. El Departamento de Estado es el que le dice al Fondo Monetario, le dice al BID, le dice al Banco Mundial: señores, aquí tenemos un país que está al borde del colapso, así que hagan lo que tienen que hacer. Ese es el Departamento de Estado. Entonces, la situación del Ecuador requiere una ayuda internacional urgente. Y no estamos hablando todavía del fenómeno del Niño. Y ahí yo tengo una propuesta concreta en el tema del fenómeno del Niño, pero estos equipos de trabajo sí deben desplazarse con el soporte de la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos y de la Cancillería ecuatoriana. Eso es necesario y no debería diferirse mucho tiempo. Acá, lo que hay que hacer, básicamente, ya lo hemos conversado, ¿no? Son 4 o 5 cosas. Utilizar los recursos que tiene el Estado ecuatoriano para invertirlos en seguridad, en recuperación de los servicios públicos, ¿verdad? Ofrecer servicios públicos buenos a la gente, para que la gente pueda curarse, para que la gente pueda educar, surtir los hospitales permanentemente con insumos, con personal adecuado, y por cierto, con las medicinas necesarias y en la cantidad suficiente para que la gente no tenga que esperar 6 meses por una cita. ¿Dónde van a ir a curarse los pobres si no es ahí? Igual, hay que reconstruir muchísimas escuelas de los niños que están destruidas. Y eso antes del fenómeno del Niño. Invertir en educación. Son cosas evidentes. Por cierto, invertir en seguridad. Lo que diga la policía y las Fuerzas Armadas que requieren para combatir la terrible inseguridad. 4 o 5 cosas. Y no más, porque ni le alcanza el tiempo ni le alcanza la plata. Pero si usted hace esto y usted invierte también en producción, una parte del dinero invierte en producción y en mejorar la productividad, va a tener una economía convaleciente en el año 2024, que poco a poco va a irse poniendo de pie para volver a un cauce de normalidad, que es lo que se trata de hacer. Mire, el grave error de los neoliberales ecuatorianos fue que con semejante endeudamiento que contrataron, se lo gastaron todo sin hacer obra pública. Como se suele decir, no ha puesto ni un foco. Mire, la deuda pública sube de manera estrepitosa, pero ellos debían haber tomado parte de ese endeudamiento para producción, para impulsar la producción y el empleo. No, lo dedicaron a 2 cosas: engordar la reserva internacional para pagar la deuda externa y al gasto, además, corriente del presupuesto del Estado. El tiempo se nos va agotando, economista Flores. El déficit, cuando debería preocuparse de la producción, el déficit es consecuencia de la falta de crecimiento económico, no es al revés. Y ellos lo han entendido al revés y estos son los resultados. Bien. Gustavo. Muy complejo el escenario que enfrenta el próximo gobierno, y aquí citamos lo que publicó justamente Diario El País de España al hablar sobre el escenario que recibe Noboa. Señalaba que el nuevo presidente ecuatoriano tiene el reto de enfrentar esta situación muy compleja con sabiduría y atino, so pena de convertirse en una triste prolongación del mandato inane de Lasso. Pero hay un aspecto positivo, y con esto termino. Hay un aspecto positivo que hay que apreciar. Yo he visto con satisfacción que los partidos políticos, comenzando con la Revolución Ciudadana, han ofrecido su apoyo al nuevo gobierno para aprobar las cosas fundamentales que requiere el Estado.
varias de las cuales hemos conversado aquí. Eso es bueno, porque el Ecuador tiene que unirse. El Ecuador está partido en dos, como nunca. Y aquí hay que unirse para poder llevar adelante todos estos buenos propósitos y poder salir del hueco en que se encuentra la gente ecuatoriana. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado Muy amable. al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador. Son las 8:32 .